Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. At Mayo Clinic in Florida, we're detecting the undetectable. Using advanced AI technology, our experts can accurately detect signals in the human voice that are indicators of coronary artery disease. We're making more possible at Mayo Clinic because every day we're doing what's never been done. Learn more at mayoclinic.org/possible. Mayo Clinic. You know where to go. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos vamos a centrar en una parte de la anatomía que tenemos todos, por cierto, porque hay gente que piensa que solo lo tienen las mujeres, que es el suelo pélvico. Pero es verdad que hoy vamos a hablar del suelo pélvico femenino, del que se ha empezado a hablar hace relativamente poco, a raíz un poco del boom del deporte entre la mujer y cuando las mujeres empezamos a correr y empezamos a levantar peso, y ha sido entonces cuando se ha empezado a dar visibilidad a los problemas pues tan habituales como pérdidas de orina, pero que ahora los hemos empezado a tener mujeres jóvenes y no las mujeres mayores, que era a lo que estábamos acostumbrados. El suelo pélvico es un conjunto de músculos que tenemos que entrenar igual que cualquier otro músculo del cuerpo, para prevenir, entre otras cosas, muchas lesiones que afectan a la vida cotidiana y al día a día de las mujeres. Pero es algo de lo que apenas se habla todavía y en muchos casos es pues por vergüenza. Hoy tengo el placer de contar con una experta en la materia, Ágata Krupa, fisioterapeuta, máster en fisioterapia ginecológica y directora de la clínica FEM, fisioterapia especializada en la mujer de Valencia. Bienvenida, Ágata, y mil gracias por haberte venido desde Valencia para charlar sobre este tema y sobre todo para ayudarnos a muchas mujeres, entre las que me incluyo, a saber de verdad de qué estamos hablando cuando hablamos de suelo pélvico. Hola, Hanna. Muchísimas gracias por esa introducción. Gracias por haberme invitado. Como te he dicho antes, me encanta tu podcast y te lo agradezco mucho de poder estar aquí contigo. Y nada, espero que lo que voy a contar va a resultar interesante a todos los oyentes. Estoy segura que sí. Lo digo aquí, y por si luego no lo digo en la entrevista, en el post correspondiente a este episodio dejaremos el contacto de Ágata para que cualquier persona, mujer, hombre, quien sea, que tenga cualquier duda, se pueda poner en contacto con ella para que os lo resuelva, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar por el principio, que es... ¿qué es el suelo pélvico? Porque esto es la típica cosa que todo el mundo habla de suelo pélvico, pero nadie sabe qué es, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué funciones tiene y dónde se encuentra el suelo pélvico femenino? Uh-huh. El suelo pélvico es una parte del cuerpo muy escondida, es muy difícil localizarlo. La mayoría de las pacientes pues suele decir que no sabe si realiza los ejercicios correctamente. Lo que encuentro en la clínica pues son pacientes que no saben localizar, no son conscientes, ¿no?, de esa zona.
El suelo pélvico se encuentra en la parte inferior de la pelvis, ¿no? Podemos decir que es lo que cierra nuestro cuerpo por debajo y lo forman varias capas musculares, ¿no? No es un solo músculo, no es una hamaca como lo podemos, ¿no? Encontrar en internet porque son descripciones más habituales. Son varios músculos, ligamentos, fascias. Es un conjunto, ¿no? Un grupo muscular que cierra la pelvis por debajo y por dentro, a través de los ligamentos, se conecta con los órganos internos, ¿vale? Entonces, la función principal que va a tener ese suelo pélvico es la de sostén, porque tiene que aguantar mucho peso, tiene que contraponer los aumentos de la presión intraabdominal. Esa sería la función principal. Ágata, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se originan cuando tenemos un suelo pélvico débil? He de decir que aquí me ha tenido que ayudar mucho Ágata para elaborar el guión de este podcast, porque yo es verdad que en esta materia no soy nada entendida. Entonces te lo agradezco también que me hayas dado tú este guión, sobre todo para que no se nos olvide nada, porque hay muchos hábitos, hay muchas lesiones asociadas al suelo pélvico que yo no tenía ni idea de que estaban asociadas. Así que vamos a empezar, si te parece, por los prolapsos genitales. Pues mira, Hanna, el grupo más numeroso de las pacientes que veo en la clínica son las pacientes que están en el posparto, ¿no? Para mí el posparto es el primer año, no es la cuarentena, el primer año desde que hemos dado a luz, porque es el tiempo que necesita el cuerpo para regenerarse, ¿no? Y recuperarse después del embarazo. Y esas pacientes hace un par de años presentaban disfunciones por debilitamiento muscular. Tenían pérdidas de orina, a veces escapes de gases. Entonces sufrían pues la típica incontinencia posparto de esfuerzo, ¿no? Al realizar un pequeño esfuerzo se escapaban gotas de orina. Pero actualmente lo que observo es que cada vez hay más pacientes que sufren prolapsos y cada vez son las pacientes más jóvenes, y es algo muy preocupante porque prolapso antiguamente se asociaba con la edad, ¿no? Las mujeres en menopausia sufrían descenso de las vísceras, de los órganos pélvicos, y ahora vemos las chicas jóvenes, ¿no? que tienen esas lesiones. El prolapso significa caída. Es un descenso de los órganos pélvicos. Dentro de la pelvis está la vejiga, en la parte media tenemos el útero con sus ovarios, las trompas, y en la parte posterior de la pelvis está el recto. Entonces, si el suelo pélvico pierde tono, ¿no? A raíz del embarazo o después de un parto traumático o en caso cuando la paciente practica durante mucho tiempo deportes de impacto, con saltos, correr, levantamiento de peso, puede ser que al tener ese suelo pélvico más debilitado sufra un prolapso genital. Los síntomas más comunes es sensación de peso en la vagina. Las pacientes suelen decirme que notan como si tuvieran un tampón mal colocado en la vagina todo el día. Y esos síntomas aumentan al final del día, al estar más tiempo de pie, al cargar peso, y disminuyen en reposo, ¿vale? Y los prolapsos son muy habituales actualmente en las pacientes deportistas. Siguiente lesión, dispareunia. Pues dispareunia es una disfunción muy difícil de tratar porque las pacientes vienen con síntomas cronificados. Dispareunia significa tener dolor en relaciones sexuales, y ese dolor aparece cuando hay un daño en el tejido vaginal, ¿no? Entonces puede ser que la paciente tenga una cicatriz después del parto, en caso de haber tenido un desgarro perineal o un corte vaginal, la episiotomía. Tiene posteriormente una cicatriz, y si esa cicatriz no se trata, si no tiene buena flexibilidad o si hay fibrosis, si se hace dura, empieza a doler, ¿no? Y pues, al principio la paciente piensa que es algo normal porque pues o le dieron esa información, ¿no? En el parto, en el embarazo, que el dolor
es normal durante el posparto, lleva varios meses teniendo ese dolor y viene a la consulta ya con problemas graves cuando la musculatura está muy tensa, las paredes de la vagina poco flexibles y sufre dolor pues, en relaciones sexuales. Aquí podemos dividir dos tipos de dispareunias. Dispareunia superficial, que es cuando la paciente tiene dolor que se localiza en la entrada de la vagina y en el inicio de la penetración. Y dispareunia profunda, que es cuando la paciente tiene dolor al fondo de la vagina o en el abdomen, en el vientre bajo. ¿Vale? Que lo estamos haciendo de esta forma tan esquemática para que, sobre todo, podamos o podáis identificar si tenéis estos síntomas, a qué pueden estar asociados. Por eso lo mismo esta parte es un poco casi como lección o como si estuviéramos en clase, pero sí que es verdad que es importante describir tanto la lesión como los síntomas para que las que lo estamos escuchando podamos identificarlos. La tercera, que ya lo hemos mencionado un poco antes y que a mí particularmente me interesa porque es algo que yo he empezado a notar, es la incontinencia, que puede ser urinaria o fecal, y en este caso yo lo he empezado a notar tras la realización de deportes de impacto. La incontinencia, pues como el nombre dice, es la incapacidad de contener gases, orina, heces por el debilitamiento muscular, ¿no? Una de las funciones del suelo pélvico, la segunda más importante después del sostén, es la función de continencia. Son contracciones musculares voluntarias e involuntarias que se producen en el momento cuando la vejiga está llena, ¿no? O en los momentos cuando el recto se llena. Entonces, si yo no tengo el baño cerca porque estoy andando por la calle, ¿no? Y calculo que dentro de unos 10 minutos no voy a encontrar el baño, voluntariamente contraigo la musculatura hasta que llegue al servicio. Cuando falta masa muscular o cuando falla lo que llamamos el timing, que es realizar una contracción fuerte y rápido, ¿no? Entonces tengo escapes de orina, de gases o de heces. La incontinencia puede ser de esfuerzo, son pérdidas en los momentos cuando realizamos esfuerzos pequeños, la tos, estornudo, levantar peso, cambiar de posturas, o esfuerzos más grandes, ¿no? Por ejemplo, al correr. Afecta mucho a la vida diaria de la paciente. A mí lo que me comentan las pacientes es que pues cuando salen a correr se mojan la ropa interior, entonces salen a practicar los deportes con un salvaslip, que en realidad empeora más, ¿no? El estado del suelo pélvico, porque el salvaslip absorbe la orina y eso puede aumentar más el riesgo de sufrir las infecciones, y las infecciones repetitivas van a provocar más pues urgencia miccional, debilitamiento muscular, y es un círculo cerrado. Y existe también otro tipo de incontinencia, se llama incontinencia de urgencia. Y ese tipo de disfunción es más difícil de tratar que la de esfuerzo. Las pacientes tienen ganas de orinar prácticamente todo el día, ¿no? Es un fallo muscular. La paciente nota presión en la zona del pubis, va muchas veces al baño, orina pocas cantidades, después del vaciado siente como si no ha vaciado por completo y tiene que volver, ¿no? Empuja para poder vaciar, entonces al final sobrecarga el suelo pélvico. Las pacientes, bueno, algunas de las pacientes se levantan por la noche varias veces, entonces si nos imaginamos levantarse al baño 5, 6, 7 veces por la noche, eso va a afectar a nuestra salud en general, descanso, ¿no? No hay descanso, falta de sueño, la paciente empieza a medicarse y por desgracia lo último en lo que piensan, ¿no? Esas pacientes es ir a acudir a la rehabilitación ginecológica y empezar a trabajar la musculatura. En casos de la incontinencia de urgencia ayuda muchísimo el entrenamiento hipopresivo, porque es lo que mejora el tono muscular y ese aguante, ¿no? en el momento cuando la vejiga o el recto están llenos. Vaginismo, Ágata. Otra disfunción muy, muy complicada
Es una disfunción silenciosa. Las pacientes vienen muy tarde. Son pacientes que tardan muchos años en diagnosticarse, ¿no? Porque el dolor vaginal es como, en la sociedad en general, se considera que puede ser normal, ¿no? Como los dolores de regla, ¿no? Como el dolor de regla. Hay que aguantarse y ya está. Sí. Entonces, yo he tenido pacientes que no han podido mantener relaciones sexuales nunca, o las han tenido solo para poder quedarse embarazadas. El vaginismo significa mucho dolor en toda la zona vaginal. Son contracciones del suelo pélvico involuntarias que no controlamos, ¿no? Más que contracción, es un espasmo muscular. El músculo se contrae, la vagina se cierra en el momento cuando iniciamos la penetración, cuando queremos tener relaciones sexuales, en el tacto vaginal, al colocarse el tampón, o copa vaginal, o en las exploraciones ginecológicas. Pues el tacto es muy doloroso. En casos más graves, eso puede producir el estrechamiento del canal de la vagina. La vagina poco a poco se va cerrando, se atrofia, es más rígida, y pues es una disfunción que afecta muchísimo al estado mental, ¿no?, de la paciente. El tratamiento siempre debe ser pues combinado con ginecología, con farmacología, psicología, porque nosotros tratamos lo que es el suelo pélvico, ¿no?, la disfunción muscular, que le va a ayudar mucho, pero hay más disfunciones asociadas, ¿no?, a vaginismo. ¿Y cuál puede ser la causa de estos espasmos involuntarios? Pues existen dos tipos de vaginismo. Vaginismo primario, que es cuando la mujer nace con una disfunción muscular, ¿no? No es capaz de relajar voluntariamente el suelo pélvico, entonces no ha tenido nunca relaciones sexuales, ¿no?, por esa disfunción, y no se conocen las causas. Y vaginismo secundario, causado por una lesión en concreto. Hay pacientes que han tenido partos traumáticos con desgarros muy profundos que llegan hasta el esfínter del ano, con episiotomías profundas, pacientes que han sufrido algún traumatismo, una caída o un accidente, ¿no?, un traumatismo pélvico, pacientes que han sufrido abusos sexuales, una situación traumática, ¿no?, malas experiencias sexuales. Todo eso puede afectar a la musculatura. Y bueno, aunque obviamente hay muchas más lesiones que pueden afectar al suelo pélvico, pero hemos querido ver aquí las más comunes. Otra de las que es muy común es la diástasis abdominal. Sí. La diástasis abdominal es una lesión más buscada en Google porque se ve, ¿no? En el suelo pélvico muchas disfunciones no vemos. En cambio, la diástasis abdominal es una lesión, pues, que las pacientes ven enseguida, sobre todo después de dar a luz. Diástasis significa separación, es una separación entre los músculos superficiales, entre los rectos, ¿no? Y es una adaptación natural del cuerpo al embarazo. ¿Vale? Durante el embarazo, los rectos abdominales se separan porque la membrana que los une es muy elástica y lo permite, y así permitimos a que el útero pueda crecer. Después del parto, durante los primeros 2 meses, esa aponeurosis se va regenerando y lo normal es que los rectos se vayan cerrando. En algunos casos no es así. Por ejemplo, si una paciente durante el embarazo no ha practicado el ejercicio, probablemente va a sufrir, ¿no?, una diástasis abdominal. O en casos de embarazos múltiples, con mucho líquido amniótico, o malas prácticas deportivas. Mira, en la clínica las pacientes embarazadas vienen porque quieren prevenir, ¿no?, las disfunciones y quieren prepararse para el parto, o porque están obsesionadas con estar en forma, hacen mucho ejercicio de fuerza, y muchas veces ese segundo grupo de pacientes pues practica ejercicios que son inadecuados, ¿no? Por ejemplo,
los abdominales, siguen trabajando mucho la faja abdominal y al final, si la musculatura abdominal durante el embarazo solo la tonifico y no aumento su elasticidad, probablemente esa musculatura se va a abrir porque la membrana hasta en esos casos puede romperse. Entonces, en el posparto tenemos una patología que es la diástasis abdominal y esa disfunción puede afectar a nuestro suelo pélvico directamente, porque si hay distensión en la musculatura abdominal, el abdomen no es competente, ¿no? Y todos los esfuerzos que voy a realizar durante el día y los impactos se van a dirigir directamente hacia el periné y lo van a debilitar. Uh-huh. Hablando precisamente de ejercicios abdominales, que yo es algo que he descubierto hace relativamente poco, el abdominal tradicional, el crunch que conocemos, que es el de contracción, corrígeme si me equivoco, pero creo que es nefasto para el suelo pélvico, para toda la faja abdominal, porque es empujar, ¿no? En vez de es ir contra el suelo pélvico, básicamente, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito? Sí, un ejercicio abdominal con la elevación, ¿no?, del tronco. Es una contracción muy potente de los rectos abdominales y un aumento de la presión abdominal. No es lesivo si el suelo pélvico está en buen estado. Eso es precisamente lo que nos decían el mes pasado en el congreso aquí en Madrid. No hay ningún estudio que ha demostrado que un ejercicio abdominal tradicional puede ser lesivo para el suelo pélvico, pero el suelo pélvico sano. Claro. Ahora, el 60% de la población femenina tiene alguna disfunción, ¿no?, relacionada con el suelo pélvico. Entonces, sí, en mis pacientes los ejercicios abdominales tradicionales son muy lesivos. Si no hago ejercicios Kegel, no tengo en cuenta el suelo pélvico en general, ¿no?, en las prácticas deportivas que practico, probablemente los abdominales tradicionales lo van a debilitar. Vamos a hablar, Ágata, primero vamos a hablar de qué podemos hacer como prevención, o sea, qué hábitos cotidianos de nuestro día a día pueden afectar en positivo o en negativo al suelo pélvico, y después, si te parece, pasamos a tratamientos más habituales que utilizáis en la clínica. Entonces, vamos a comenzar con esos hábitos cotidianos que podemos implementar nosotras para mantener la salud del suelo pélvico, o cuáles son los que más afectan. Sí, voy a comentar cuáles son los factores de riesgo más comunes y qué podemos hacer para prevenir. Perfecto. El factor principal de la mayoría de las disfunciones del suelo pélvico es el estreñimiento, sobre todo el estreñimiento en posparto. ¿Vale? El estreñimiento es una disfunción que significa pues dificultad en las defecaciones, en eliminar las heces. Las pacientes suelen ir al baño de forma muy regular, van al baño solo cuando toman un laxante. La frecuencia suele ser pues una vez por semana, como mucho 2 veces por semana. Sienten dolor abdominal, acumulan más gases, y todo eso hace que esa presión intraabdominal, ¿no?, que mencionamos siempre en la salud pélvica, va a empujar el suelo pélvico hacia abajo, ¿vale? Entonces los órganos internos van a estar comprimidos durante mucho tiempo y la musculatura se sobrecarga, ¿vale? Es como si llevara piedras encima del suelo pélvico todo el día. Entonces, al final... Es un peso que está ahí, efectivamente, y la gravedad hace su trabajo. Correcto. Sí. La primera respuesta es una contracción muy potente, ¿no? El suelo pélvico, para protegerse, lucha contra esos aumentos de la presión contrayéndose. Pero si el estreñimiento es prolongado, si dura más de un mes, en la siguiente fase el suelo pélvico se fatiga, ¿no? Empieza a debilitarse, lo notamos porque tenemos la sensación de peso en la zona del ano, aparecen las hemorroides, fisuras anales, empujamos para poder defecar y al final pues llegamos al estado de debilitamiento grave. Y esa paciente probablemente en futuro va a sufrir un prolapso del recto, ¿no? Un rectocele. Es una lesión muy habitual en las pacientes que sufren estreñimiento crónico. Estreñimiento crónico es el que dura más de 6 meses. Y en el posparto hay que vigilarlo. Si después de dar a luz
siento que no puedo ir al baño, que me cuesta, que tengo que hacer esfuerzo para poder defecar, entonces hay que pedir un laxante, hay que tomar muchos líquidos, eso para las mujeres en posparto y también para el resto del mundo. Beber agua, por lo menos se recomienda tomar por lo menos 1,5 litros diariamente. Caminar todos los días por lo menos media hora. No realizar esfuerzos en el servicio. Cuando defecamos, no empujar. Lo que ayuda es respirar o hablar, no empujar aguantando la respiración porque es un valsalva. El valsalva es un empujo que se realiza en el parto, ¿no? en el expulsivo, y es muy lesivo para el suelo pélvico. Hablar, tomar su tiempo, las prisas dificultan, ¿no? las defecaciones. Es que hay que empezar por ahí. Cuánta gente al ritmo que vivimos, pues claro, es como no tengo tiempo. O sea, o es en 1 minuto o no puede ser. Sí. Y hay cosas que hay que hacerlas a su tiempo, a su ritmo. Evitamos los alimentos procesados, pues intentamos tomar fruta, verdura todos los días, bebidas gaseosas no nos ayudan, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer para prevenir los prolapsos. Y para tratarlos, lo más importante es evitar los esfuerzos, porque si yo empujo, contraigo la musculatura involuntariamente y al final empeoro, y si hace falta pedir un laxante. Entiendo que, no es un hábito cotidiano, pero por lo que has comentado hasta ahora, se deduce que sí. 2 momentos cruciales que afectan a la salud del suelo pélvico son, por un lado, el embarazo y, por otro lado, el parto. Sí, el embarazo es un estado en el que la musculatura pélvica y abdominal distiende, ¿no? Es una adaptación, es algo necesario. A mí me gusta decirlo de otra forma. El embarazo mal llevado, ¿no? O un embarazo descuidado puede lesionar el suelo pélvico. Lo que actualmente se recomienda a una mujer embarazada es practicar ejercicio de fuerza, de tonificación, ejercicio intenso, incluso ejercicio cardio. Esos son los últimos estudios, ¿no? Respecto al deporte en gestación, durante 150 minutos por semana. Eso es más que puede hacer una persona no embarazada, ¿no? 150 minutos por semana son pues más o menos 3 días, unos 45 minutos de duración de entrenamiento. Se supone que si la paciente practica el ejercicio adecuado, ¿no? Enfocado en la tonificación del suelo pélvico, transverso abdominal, que es el músculo profundo, ¿no? Lo que llamamos el core, la musculatura profunda de la espalda, todo eso le va a ayudar para prevenir las lesiones en el posparto y prepararse mejor para el parto. La musculatura del suelo pélvico durante el embarazo se estira 3 veces más, entonces esa distensión va a afectar de alguna forma, ¿no? el estado de esa zona, pero es posible terminar el embarazo y dar a luz sin tener ninguna disfunción en el suelo pélvico, siempre y cuando nos preparamos adecuadamente. El ejercicio es crucial. Y el parto, pues es lo que más daña el suelo pélvico, es inevitable. Durante el parto vaginal se producen grandes distensiones. Lo que nos ayuda en ese momento son las hormonas, porque durante el parto producimos la hormona que se llama relaxina y esa hormona ablanda los tejidos. Aún así, son grandes distensiones que van a afectar mucho al estado del suelo pélvico. Hay un músculo en el suelo pélvico que se llama puborectal, y ese músculo se estira 6 veces más, ¿no? que otros músculos del cuerpo en el parto. Ningún otro músculo en el cuerpo no se estira tanto, ¿eh? Entonces, después del parto es fundamental reforzar, recuperar para que todo vuelva al estado de antes. Durante el parto se puede producir un desgarro perineal. El desgarro es una rotura, ¿no? espontánea de las fibras. Hay varios tipos de desgarros. Puede ser superficial, que se produce en la mucosa vaginal y normalmente no ocasiona problemas en el posparto. Y también existen desgarros más profundos, en casos cuando
bebé es muy grande, la pelvis de la madre es poco móvil, o cuando la fase del expulsivo se prolonga, ¿no? Entonces, esos desgarros tan profundos que llegan hasta el elevador del ano probablemente van a producir una lesión, ¿no?, en el posparto, y si captamos esas pacientes, ¿no?, con desgarros, ya sabemos qué tipo de tratamiento hay que aplicar, y cada paciente en el posparto inmediato, cuando está todavía en el hospital, debería recibir esa información, ¿no? También se puede producir una episiotomía, ¿no? Nos pueden realizar el corte vaginal. Aquí voy a hacer una pausa, porque quiero decir que las episiotomías se abusa mucho en los hospitales, ¿no? Las episiotomías. Yo comparo mi trabajo pues entre Polonia y España, y veo que en España el que controla la situación en el paritorio es el ginecólogo, ¿no? En general, la ginecología es un campo machista, ¿no? Y no debería ser así en el paritorio, porque la mujer es la que es la protagonista, ¿no?, en esa situación. Entonces se debería respetar su deseo de poder cambiar de posturas, porque ella siente y ella nota dónde le presiona la cabeza del bebé, y así podemos evitar desgarros o la necesidad de realizar el corte. Debería poder empujar de forma espontánea y no con empujos dirigidos. Todo eso afecta a la tasa, ¿no?, de las episiotomías. La episiotomía pues, es un corte vaginal, suele ser un corte profundo, que después nos deja una cicatriz, ¿no? Y esa cicatriz puede condicionar toda la vida de la mujer. Entonces hacemos todo lo posible para evitarlas. Y siguiendo un poco con las distintas fases en la vida de la mujer, ¿qué sucede en la menopausia? Porque es verdad que parece que una vez que o bien has tenido hijos o ya se ha terminado la vida fértil, parece que desaparecen los problemas en el suelo pélvico, pero todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en la menopausia? Durante la menopausia hay cambios hormonales, ¿no? Ese es el gran cambio que sufre, que nota la mujer. No ovulamos, entonces no producimos los estrógenos, y los estrógenos son responsables de mantener buena lubricación en la zona genital, buen estado del sistema de sostén en la pelvis, un tono en el suelo pélvico correcto. Entonces, si el nivel de los estrógenos baja drásticamente, la mujer va a notar el debilitamiento muscular, ¿vale? Entonces, por prevención, cada mujer que ya entra en la fase de menopausia debería practicar los ejercicios Kegel o cualquier otro ejercicio que provoque esas contracciones, ¿no?, en el suelo pélvico, o por lo menos informarse, acudir a realizar una valoración del suelo pélvico para ver cómo está, y para que nos enseñen a hacer el ejercicio correctamente. Volviendo un poco también sobre el tema del ejercicio, tanto ya no para específicamente mujeres embarazadas, sino para todas las mujeres. Antes hemos hablado un poco para qué ejercicios específicamente debemos trabajar, pues igual que para correr tienes que trabajar los isquios, para qué ejercicios tenemos que trabajar de forma específica el suelo pélvico. Pues todos los deportes de alto impacto, ¿no?, son los más lesivos. Entonces, sobre todo las mujeres que practican deportes con levantamiento de peso, que puede ser el CrossFit, ¿no? Sí, crossfiteras, ponedla a prestar atención. Ejercicios con la barra, sentadillas con la barra. Entonces, las clases de body pump me parece que también, ¿no?, se realizan esos ejercicios. Step, aerobic, todos los deportes con saltos. Y, por supuesto, correr, ¿no? Son deportes que afectan de forma directa el suelo pélvico. Los estudios demuestran que lo que es más lesivo, ¿no?, para la zona pélvica es el deporte. Entonces, si yo inicio cualquier actividad deportiva y si voy a practicar los ejercicios de impactos, que probablemente sí, porque es difícil evitar impactos, ¿no?, en el gimnasio,
debería trabajar el suelo pélvico. No me puedo olvidar de esa zona, ¿no? O si yo me apunto a una clase de pilates y realizo ejercicios abdominales con la elevación, ¿no? El roll-up, la flexión de la columna hacia adelante, debo de trabajar el suelo pélvico también. Entonces, el grupo que está más en riesgo son las mujeres que practican deportes de alto impacto, pero en general, iniciando cualquier actividad física, deberíamos tener en cuenta el suelo pélvico. No se pueden practicar deportes sin previa preparación o sin la práctica, ¿no?, de los ejercicios Kegel. Bueno, al final es sentido común, porque igual que para practicar cualquier ejercicio es recomendable hacer una prueba de esfuerzo, recomendable trabajar la fuerza para cuidar las articulaciones, pues lo mismo es cuidar el suelo pélvico. Al final es que es sentido común, tampoco es... No es una locura lo que estamos viviendo. Ágata, antes has hablado de la valoración del suelo pélvico y sí que me gustaría que nos explicaras en qué consiste una valoración del estado del suelo pélvico. ¿Por qué es recomendable hacerla? Antes lo has dicho que todas las mujeres deberíamos hacernos una valoración y bueno, eso, ¿en qué consiste exactamente? Pues voy a empezar con el por qué. O mejor, ¿cuándo? Efectivamente. Bueno, esa era la siguiente pregunta, pero bueno, la introducimos aquí. ¿Cuándo deberíamos valorarlo? En la clínica veo 3 grupos de pacientes. Las mujeres embarazadas, las pacientes que vienen en el posparto ya con una lesión y las pacientes que vienen con una lesión grave, ¿no?, con síntomas ya que les impiden realizar o deportes o pues la vida cotidiana. La vida cotidiana. En realidad, el suelo pélvico debería valorarse una vez al año. Es como ir al ginecólogo y hacernos una citología, revisar los pechos, hacer una ecografía, vamos al dentista una vez al año, ¿no? Entonces, el suelo pélvico es una parte del cuerpo que sufre muchos impactos, ¿no?, durante el día, porque a veces pues, es inevitable no hacer impactos, ¿no? Sí, o esfuerzos. O claro, esfuerzos. Estamos hablando de deporte y crossfiteras, sí. pero sí, a mí me encanta 12 litros de leche, o sea, claro. Es que al final... Entonces, pues puede ser que durante un año yo cambio de trabajo, ¿no?, o cambio los hábitos alimenticios, aumento de peso, pierdo peso, tengo las épocas de más estrés y todo eso va a afectar de alguna forma esa zona, ¿no?, del cuerpo. Entonces yo lo que recomiendo es valorarlo una vez al año y si hace falta modificar los entrenamientos. Si quiero iniciar alguna práctica deportiva nueva, pues informarme qué puedo hacer o qué debería cambiar en los ejercicios para que eso no sea lesivo al suelo pélvico, ¿vale? ¿Y a Esa es la partir de qué recomendación. edad recomiendas esta revisión? Difícil. Porque claro, pues, estamos hablando como momentos de parto, embarazo, pero yo, por ejemplo, empecé a hacer deporte de impacto con 12 años, entonces, claro. Pues yo diría que a partir de los 25 años, que es cuando ya empieza el proceso de envejecimiento muscular, es cuando deberíamos empezar a valorarse. Vale. ¿Y en qué consiste la valoración? La valoración empieza con la entrevista, lo que llamamos la anamnesis. Es una parte, para mí, fundamental en la valoración porque la paciente me da pues muchos datos respecto a los síntomas, el estado de su musculatura. Pues hacemos muchísimas preguntas. Empezamos con la edad, los hábitos alimenticios, los deportes, ejercicios que practica, con qué frecuencia los practica, embarazos, partos, si el embarazo fue por in vitro o espontáneo, porque también eso va a afectar al suelo pélvico, enfermedades crónicas, medicación. Son muchísimas preguntas. Esa parte suele durar por lo menos media hora. Nos sentamos, empezamos a hablar, después pregunto sobre los síntomas que tiene la paciente, cuándo aparecen, qué momentos del día, cómo afectan esos síntomas a su vida diaria y después de la entrevista empieza la exploración física
Como es una parte del cuerpo pues tan íntima, es lo más íntimo que tenemos, ¿no? Entonces yo empiezo con una exploración externa, valoro a la paciente primero de pie, observo cómo coloca su pelvis, cuál es su postura, si sabe elongar la columna vertebral, si sabe colocar bien la caja torácica, cómo apoya los pies. Viendo la pelvis y más o menos la postura de la paciente ya podemos orientarnos un poco, ¿no?, sobre el estado de su suelo pélvico. Después la paciente se tumba en la camilla y valoramos la musculatura abdominal, que es la primera toma de contacto. Valoramos la diástasis, el tono, el grado de la distensión. Le pido que haga un par de ejercicios para ver con qué fuerza tiene, ¿no?, si lo hace correctamente. Y después se valora el suelo pélvico, es una valoración por vía vaginal. Utilizamos sondas vaginales para medir la fuerza de la contracción voluntaria y la capacidad de realizar la relajación, ¿no?, consciente, que es lo más difícil. Valoramos también el grado del descenso de los órganos pélvicos. Pues a veces valoro a la paciente en la camilla, a veces le pido que se levante y valoramos ese prolapso de pie. A prácticamente todas las pacientes pongo un espejo para que lo vean también. Y en la segunda parte de esa cita ya enseño los ejercicios que puede practicar en casa. Esto sobre todo es para que también por desconocimiento la exploración vaginal no solamente la hace un ginecólogo, también en el caso de la fisioterapia ginecológica tiene que haber esa exploración, que claro, por si alguna se sorprende. Claro, los fisioterapeutas con la especialidad en uroginecología podemos realizar la exploración intracavitaria por vía vaginal, a veces por vía anal si hace falta. Y es importante que sea un fisioterapeuta, ¿no?, con esa titulación. Sí, ya no solo fisioterapeuta, sino con esa especialidad. Sí, correcto. Ágata, me gustaría tratar un tema, te lo he comentado antes cuando hemos estado hablando antes de empezar a grabar, que esto ya es porque me afecta a mí personalmente, y es lo que afecta una mala salud o una debilidad del suelo pélvico en problemas de espalda, porque yo es algo que he descubierto a raíz de una lumbalgia bestial que he tenido, y es cuando he descubierto todos los problemas que tengo con la faja abdominal y el suelo pélvico. ¿En qué afecta? ¿Cómo está interrelacionado? Casi la mayoría de las pacientes que sufre dolor lumbar crónico tiene el suelo pélvico debilitado, incompetente, ¿no? Por varias razones. Puede ser que durante mucho tiempo estaban adaptando posturas incorrectas o levantaban peso frecuentemente, por la mala práctica deportiva, por el tipo de trabajo que realizan y si el suelo pélvico está debilitado, si pierde tono y pierde fuerza, la musculatura abdominal profunda, ¿no?, el transverso abdominal, se debilita también, porque esos dos grupos musculares trabajan en sinergia, ¿no? Casi siempre se contraen a la vez. Entonces, un suelo pélvico y un transverso debilitado hace que tiremos más de la espalda, ¿no? Pues, por ejemplo, al levantar algo desde el suelo, al cambiar de posiciones, al levantarse de la cama, voy a tirar de la musculatura y de la columna lumbar y no voy a realizar, ¿no?, esos esfuerzos utilizando la faja abdominal. Entonces, la musculatura lumbar empieza a cargarse, aparecen contracturas. Eso significa que los discos paravertebrales van a sufrir más compresión. Puede ser que se produzca una protrusión discal, ¿no? Y muchas veces en esas pacientes se observa mejoría cuando empiezan a trabajar la musculatura de abajo, ¿no? A esas pacientes les recomendamos realizar los entrenamientos funcionales pélvicos, ¿no? Ejercicios Kegel combinados con las contracciones del transverso, primero tumbadas, ¿no?, en contracciones aisladas, y después a esas contracciones añadimos movimiento corporal para que ese sistema de sinergia muscular se devuelva, ¿no?, para que el suelo pélvico pueda activarse involuntariamente en otros momentos del día junto con la musculatura abdominal, y eso va a descargar
la zona lumbar. ¿Y en qué afecta las personas que trabajamos 8 o más horas sentados? ¿En qué afecta la higiene postural al suelo pélvico? Al estar sentadas nos apoyamos sobre el periné, ¿no? Nos apoyamos en los glúteos, los huesos de los glúteos, los isquiones y el periné también. Entonces ahí nos llega la sangre, ¿no? Es una zona que está muy comprimida. Si estoy sentada más de 8 horas al día, mi suelo pélvico se atrofia, no se activa, tampoco puedo contraerlo al estar mal sentada, ¿no? Porque al final, estando sentada tantas horas, la pelvis se va a caer hacia atrás, ¿no? Se colocará en la posición de la retroversión. Es difícil mantener la espalda recta durante mucho tiempo y eso eso va a provocar el debilitamiento muscular. Entonces, lo que se recomienda, lo que yo recomiendo a las pacientes es que se levanten por lo menos cada 2 horas. O hay un ejercicio muy fácil, muy rápido, que podemos hacer mientras trabajamos y es, estando sentadas en una silla, ¿no? Apoyadas sobre los isquiones, que son los huesos de los glúteos, apoyamos las plantas de los pies en el suelo, las piernas descruzadas, ¿no? Separadas al ancho de las caderas, y hacemos fuerza con los pies contra el suelo. A la vez estiramos la columna hacia arriba. Notaremos que el suelo pélvico se activa reflejamente, es una contracción involuntaria, y notaremos también la succión, elevación, ¿vale? Eso va a provocar que ahí llegara más sangre, más oxígeno, más productos nutritivos, y así podemos trabajar esa zona mientras estamos sentadas. Esto me lo apunto, porque yo soy de las que me esparrancho así sobre la silla y trabajo medio tumbada a la mitad del día. Ágata, ¿cuáles son los tratamientos más habituales para tratar las lesiones de las que hemos hablado antes? Porque claro, uno piensa en el fisio y un poco más o menos, claro, tú tienes idea de cómo te tratan una contractura en el cuello, cómo te tratan un esguince de tobillo, pero ¿cómo se tratan este tipo de lesiones de suelo pélvico de las que hemos hablado? Pues la gran herramienta de la rehabilitación uroginecológica es el biofeedback. El biofeedback es una máquina que se conecta con una sonda vaginal o, en caso de la incontinencia fecal, con una sonda anal, y registra las señales eléctricas, actividad eléctrica de los músculos, ¿no? Entonces, la paciente realiza las contracciones voluntariamente y esas contracciones, esos señales eléctricos, se transforman en señales visibles. Lo vemos en una gráfica en la pantalla, ¿no? Se pueden transformar en señales audibles. Oímos, ¿no?, la voz o el sonido cuando realizamos la contracción bien, y medibles. Podemos ver los valores, ¿no?, a cuánto contraigo, y esos resultados se pueden grabar en cada sesión, y así podemos comparar en cada sesión si hay mejoría o no. Es una herramienta que nos permite realizar una valoración mucho mejor, ¿no?, que antes, porque palpando es muy difícil valorar si la paciente tiene o no tiene tono, ¿no? No es un diagnóstico muy fiable. Con una sonda vaginal y con el biofeedback, claramente vemos si esa paciente sabe contraer y si sabe relajar, ¿no? Y después, en el tratamiento es una herramienta muy útil, porque si yo quiero valorar si la paciente, mientras realiza un ejercicio abdominal, por ejemplo, ¿no?, si sabe contraer el suelo pélvico, lo valoro con el biofeedback. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el biofeedback porque, pues más que nada, porque cuando la paciente ve sus contracciones, el trabajo muscular, lo hace mucho mejor. Claro, porque sobre todo haz fuerza, pero sí, ¿cuánta fuerza? ¿Cuánta más fuerza? ¿Dónde? ¿Con qué fuerza? ¿No? Las contracciones terapéuticas no son contracciones con 100% de mi fuerza máxima, ¿no? Claro. Porque esa contracción va a activar también los glúteos, las piernas, los abdominales, y yo quiero valorar y quiero trabajar ese suelo pélvico. Entonces, le doy las pautas a la paciente que lo contraiga con 70-80% de su fuerza máxima, y eso lo podemos hacer mucho mejor viendo, ¿no?, la contracción en la pantalla. ¿Qué otras técnicas utilizáis como tratamiento?
La electroestimulación, muy conocida, ¿no?, en el campo de fisioterapia, en este caso es la electroestimulación vaginal o anal. Es un tratamiento que suele utilizar en las pacientes en el posparto, que han perdido la conciencia, ¿no?, de la zona del suelo pélvico, que no saben localizarlo o que no tienen fuerza para poder contraerlo voluntariamente. Entonces, si yo a una paciente que no llega a la fuerza mínima le mando a hacer los Kegels en casa, no va a mejorar. Entonces, nos ayudamos con la electroestimulación y es un tratamiento que consiste en estimular los músculos vaginales con una sonda vaginal con la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, potenciamos la contracción, podemos llegar a las intensidades muy altas, la paciente consigue realizar las contracciones mucho más potentes. Y lo que es muy interesante es que la paciente, mientras se realiza el tratamiento con la electroestimulación, que ella también lo ejercite, ¿no? No solo que me tumbo, me pongo la sonda y todo el trabajo hace el aparato, no es así. Ponemos la electroestimulación y le pedimos a la paciente que realice esas contracciones, ¿no? Combinando la contracción voluntaria con una estimulación pasiva desde fuera, conseguimos a que la fibra muscular mejore su calidad, ¿no?, que sea más gruesa, que es de eso se trata, ¿no?, que el suelo pélvico gane masa muscular. Ya que lo has mencionado, los ejercicios de Kegel, ¿exactamente qué son? Porque tú buscas en cualquier sitio y es contracción del suelo pélvico, pero te quedas como estabas, porque, quiero decir, en palabras que podamos entender los mortales, ¿en qué consisten estos ejercicios? No es aguantarse el pis. No. Pues si te parece, te voy a pautar un ejercicio. Venga. ¿Vale? Es muy rápido y muy fácil. Y las que estéis escuchando, pues seguidlo. Lo vamos a hacer en la posición sentada, que en la que estamos nosotras dos ahora. Vamos a apoyarnos sobre los isquiones, ¿no? Los he mencionado antes. Son los huesos de los glúteos en los que nos apoyamos siempre, ¿no?, al estar sentadas. Y esa sería más o menos la posición neutra de la pelvis. El suelo pélvico se contrae correctamente solo cuando la pelvis está bien colocada, ¿vale? Me siento, me apoyo sobre los isquiones y ahora voy a buscar en mente el coxis. El coxis es el último hueso de la columna vertebral, ¿no?, el último hueso del sacro. Entonces tengo esos 3 puntos de referencia y entre esos 3 huesos está mi suelo pélvico, ¿vale? Vamos a coger aire por la nariz, primero inspiro profundo y al soltar aire voy a contraer la musculatura intentando cerrar esos 3 huesos y añado el componente de elevación. Los cierro, contraigo y elevo. Y elevo más y cada vez más y más y más, ¿no? Es contracción, el cierre y la succión, la elevación. ¿Qué notamos? Deberíamos notar la activación intensa en la parte más cercana al ano, no en la uretra, ¿vale? En la zona más cercana al coxis, que es donde se encuentra el elevador del ano. Ese músculo es el más potente de todo lo que es el suelo pélvico, ¿vale? Es el cierre de los 3 orificios, uretra, vagina y el ano, o el cierre de esos 3 huesos, isquiones y el coxis. Y siempre al cierre añado la succión, la elevación. Yo he notado como, dime si es correcto, como si quitara peso de la tripa. O sea, correcto. Sí, la musculatura abdominal, si realizamos bien una contracción Kegel, la musculatura abdominal profunda inferior, ¿no?, la tripa inferior, se va a aplanar y se va a activar también, ¿no? Es un reflejo totalmente normal y necesario. Es importante que esa contracción dure por lo menos 5 segundos, que no sea contraer, relajar y repetir muchas veces. Y contraemos en apnea, no hemos expulsado el aire, ¿no? Contraemos soltando el aire. Contraemos soltando el aire. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Eso depende de la disfunción, pero se recomienda realizar por lo menos 10 contracciones de duración de 10 segundos, ¿vale? El tiempo de la contracción debe ser igual que el tiempo de la relajación. Esa fase de relajación es importante porque actualmente yo veo en la consulta que las pacientes hacen muy bien
¿no? La contracción, tienen buena fuerza, lo contraen perfectamente, pero no relajan. Y si un músculo no se relaja, no se contrae correctamente, esa contracción no es correcta, ¿no? Entonces, pautamos que esa fase de descanso esté bien hecha, que la paciente relaje de verdad la musculatura. Entonces, a mí no me gusta decir que lo ejercites mientras haces otras cosas, ¿no? Porque no lo vas a relajar bien. Hace falta una colchoneta, ropa cómoda, la posición correcta y realizar esas contracciones bien, ¿vale? En gimnasio o en casa. Perfecto. También en este guión que me facilitaste para hablar de todo este tema de suelo pélvico, otro de los tratamientos, o en otros tratamientos de estas lesiones, se utiliza material terapéutico para uso doméstico. Bueno, me especificaste, por ejemplo, bolas chinas, dilatadores, cinturón pélvico. ¿Qué son este tipo de material? ¿En qué casos, sobre todo, se utiliza? Yo los recomiendo cuando las pacientes ya terminan la rehabilitación. Entonces, para mantener el efecto de la fisioterapia, en caso cuando la paciente tenía una disfunción relacionada con el debilitamiento muscular, le recomiendo que al terminar la rehabilitación, que se compre las bolas chinas, por ejemplo, o conos vaginales, y que con esos dispositivos haga los ejercicios Kegel, o que salga a caminar, a andar con la bola china, ¿no? Las bolas chinas y los conos vaginales son dispositivos que llevan peso dentro, ¿no? En caso de la bola, dentro de la bola hay otra bolita pequeña que ejerce peso y se mueve, ¿vale? Entonces, si yo coloco la bola en la vagina y salgo a andar, la bolita pequeña se mueve en el interior de la bola grande y eso va a provocar las contracciones involuntarias en las paredes de la vagina y en la musculatura que la rodea, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos trabajar el suelo pélvico en movimiento, que es lo funcional, ¿no? Porque queremos que el suelo pélvico sea competente durante todo el día y sobre todo cuando yo me muevo y cuando realizo esfuerzos. Entonces las bolas nos ayudan, ¿no? En caso de los conos vaginales hay más peso, esa es la diferencia, ¿no? Entre la bola y el cono. Los conos vaginales pesan más, son más pequeños, entonces los recomiendo para las pacientes que tienen cicatrices perineales y el canal vaginal un poquito más estrecho y trabajamos igual como con las bolas. Colocamos el cono, realizamos ejercicios, Kegels, hipopresivos, entrenamiento funcional o simplemente salimos a caminar con el cono durante media hora, máximo 45 minutos, 2-3 veces por semana. Y es una forma de trabajarlo pues con más efectividad por nuestra cuenta. Existen también cinturones pélvicos que a mí me gustan mucho. Los cinturones pélvicos sirven para darle a la pelvis más estabilidad, pero es una estabilidad activa, ¿no? Es un cinturón elástico que se coloca en la altura de las caderas, delante en el pubis y detrás en el sacro. Y, por ejemplo, en caso de una paciente embarazada que sufre dolores lumbares o que sospecha que podría tener un prolapso, nota peso, ¿no? En la vagina, llevamos el cinturón para descargar el suelo pélvico. Entonces, la paciente puede practicar ejercicios, puede caminar, puede estar activa, teniendo esa sujeción activa. Y en caso de las pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar crónico, con prolapsos genitales, con estreñimientos, el cinturón también va a ayudar para descargar el suelo pélvico. Es una herramienta muy, muy beneficiosa y no inmoviliza la musculatura, a contra de las fajas, ¿no? O cinturones que no son elásticos. El cinturón elástico, sujeta de forma activa y nos permite estar activas. También hay una herramienta que se llama, es un taburete ergonómico, se llama Squatty Potty, y ese taburete nos ayuda a modificar la posición en el baño, ¿no? Mientras defecamos. Lo recomiendo para las pacientes embarazadas, posparto, las que sufren estreñimiento, las que tienen prolapsos o las que tienen el suelo pélvico muy debilitado,
para reducir los impactos, ¿no?, en el momento de la defecación. Ya sabemos todos que la posición más fisiológica para defecar es en cuclillas, ¿no? Entonces, si yo me siento en mi baño moderno, con los pies apoyados en el suelo, empujo para poder vaciar, ¿no? No hay otra forma, porque el suelo pélvico, en lugar de relajarse, se tensa, ¿vale? Si yo coloco ese taburete o cualquier elevador, ¿no?, que me permita mantener las rodillas más altas que las caderas, la musculatura que rodea el recto y la parte final del intestino se va a relajar, entonces la salida de las heces va a ser mucho más fácil, ¿no?, más fisiológica. Y así podemos prevenir, por ejemplo, prolapsos del recto. Comprendido. Ágata, vamos a ir terminando ya la entrevista, llevamos casi una hora, pero sí que me gustaría hablar de algo que también me sugeriste tú, que son los mitos relacionados con la salud pélvica, que me imagino que tú en consulta escucharás de todo, porque siempre que se trata un tema del que da como vergüenza hablar, que no sabes cómo referirte a la vagina, al ano, que nos da vergüenza como mencionar todo este tipo de terminología más escatológica, oirás de todo. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes que tú escuchas en consulta o que están relacionados con el suelo pélvico? El mito más habitual es dolor, ¿no? Dolor pélvico o, mejor dicho, dolor menstrual, ¿no? A todas nosotras nos han metido en la cabeza, cuando éramos pequeñas, que tener dolor durante la menstruación es algo normal, ¿no? Incluso pues, hay muchos ginecólogos que prescriben medicación para las niñas que sufren dolor durante la menstruación. Y tener las reglas muy dolorosas o muy abundantes no es nada más que inflamar la zona uterina excesivamente, ¿no? Es una patología. Eso significa que probablemente esa mujer produce demasiados estrógenos, inflama su útero mucho más que la mujer que menstrua sin dolor, y de ahí vienen pues más inflamación, el útero tiene menos movilidad, hay más tensión en la musculatura pélvica y sufrimos dolor. Es un mito y también hay una enfermedad relacionada con dolor pélvico que es la endometriosis, ¿no? Es la reina del dolor, y hay estudios que han demostrado que las pacientes que sufren dolor, que han sufrido dolor menstrual desde siendo niñas, tienen más probabilidad de desarrollar la endometriosis en futuro. Entonces, y es tan fácil, ¿no?, detectarlo. Entonces, el dolor menstrual es un mito y si hay mujeres que lo sufren, deberían acudir a sus ginecólogos y hablar sobre ese dolor, porque se puede tratar. La inflamación se puede disminuir mediante las técnicas manuales, relajando la musculatura, aprendiendo cómo relajar, ¿no?, la musculatura. Otro mito es dolor que tenemos en relaciones sexuales, ¿no? Yo creo que de todas las pacientes que vienen por dolor pélvico, el 80% sufre dolor en relaciones sexuales, ¿no? Y muchas pacientes piensan que es algo normal, viven con ese dolor y cuando ya llega al extremo, ¿no?, cuando el dolor impide la penetración, entonces acuden al especialista. Es un mito porque la vagina debe de contraerse en las situaciones cuando tiene que contraerse, ¿no?, y la musculatura y las paredes vaginales deben de relajarse cuando toca, ¿no? Y las pacientes con dolor pélvico, dolor en relaciones sexuales, no son capaces de relajar la musculatura, ¿no? Es un daño muscular que se puede tratar con fisioterapia. Y hay dos mitos más que son pérdidas de orina. Sí, por ¿no? favor, el mito Tena Lady, y lo siento por Tena Lady, claro. Pero es que, claro, toda la vida nos han vendido que lo normal, llegada a cierta edad, es no poder aguantar las ganas de hacer pis. Sí, la industria de los salvaslips hace mucho daño. Yo lo que veo en los anuncios son pastillas para la incontinencia urinaria, que no sé qué efecto hacen, salvaslip
la marca que has mencionado, ¿no? O compresas incluso para absorber mejor, ¿no? La orina. Bueno, ya braguitas o bragas pero ideales para claro. las pérdidas, es como, pero sí. vamos a ver. Entonces lo normalizamos, ¿no? Claro. Que esas pérdidas durante la menopausia o durante el embarazo es algo normal. Y es un mito, porque si yo estoy embarazada y tengo las pérdidas de orina, entonces probablemente mi musculatura se ha distendido más de lo normal o pues se ha debilitado porque he cogido más peso o porque el bebé va a ser muy grande, ¿no? y ejerce más presión. Y debería ser una señal a que deberíamos acudir a un fisioterapeuta, no al ginecólogo, porque nos van a valorar palpando, ¿no? Y van a decir que hagamos ejercicios Kegel sin ninguna explicación más. Entonces yo lo que quiero también transmitir es que las pacientes acudan directamente a los profesionales de neuroginecología, porque son los que saben de la fisiología muscular, ¿no? De esa zona del cuerpo. Y pues las pérdidas de orina en la fase de menopausia es un mito, no es normal que tengamos escapes de orina al reírse, ¿no? Al toser en menopausia. Es también una señal que la musculatura se ha debilitado y haciendo los ejercicios con frecuencia, ejercicios adecuados, esos síntomas desaparecen totalmente. Pues Ágata, terminamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, porque creo que hace falta que haya más divulgación sobre estos temas que son todavía un tabú. Así que te lo agradezco. Como he dicho al principio, dejaré en el post del blog y también en redes sociales tu perfil y tu contacto para que todas aquellas mujeres y hombres, si alguno tiene alguna duda, que quieran, se pongan en contacto contigo. Y lo dicho, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos y sobre todo por el trabajo que haces con tus pacientes, que seguro que estarán encantadas. Muchas gracias, Hanna. Gracias a ti. Y a todos los que nos escucháis, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.